Gestión de la comunicación. Revisemos unos conceptos de qué es comunicación. Pichon Rivière en el 98 definió la comunicación como todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Enrique Bernardes lo define como: en la transmisión y la recepción de esa información se utiliza un código específico que debe ser codificado por el emisor y decodificado por el receptor. Esta decodificación está basada en la educación del receptor, su experiencia, lenguaje y cultura. Esta slide nos explica el proceso de la comunicación, donde tenemos al emisor que codifica un mensaje y lo envía a través de un canal, y el receptor que lo decodifica de acuerdo a su entendimiento y genera una retroalimentación o feedback. Entonces, si queremos representar la comunicación en lo que pasa en un proyecto, es que tenés al responsable del proyecto y está enviando una comunicación descendente al equipo de trabajo, y este envía una comunicación ascendente al responsable, generando un círculo. ¿Se acuerdan? Módulo 4, por eso era importante que entendieran y vieran todo como círculos. Tenés que el responsable del proyecto planifica, organiza, coordina actividades, facilita comunicación, controla, motiva, escucha activa, asegura aprendizaje, facilita creatividad. Envía su comunicación descendente, en este caso, donde informa de los objetivos, se dan las instrucciones y se manifiestan las expectativas. El equipo de trabajo cuenta con las condiciones técnicas e interpersonales necesarias de comunicación para lograr un buen rendimiento, y este envía una comunicación ascendente al responsable del proyecto, donde se emite la información de lo que ocurre en el día a día del proyecto, y ahí tienen ustedes su círculo de comunicación. Administrar la comunicación es planificar los procesos requeridos para asegurar la oportuna y apropiada generación, recolección, distribución, almacenaje y disposición última de toda la información del proyecto. Deben de proveerse todas las conexiones críticas entre las personas, las ideas y la información que son necesarias para el éxito del proyecto. El gerente del proyecto invierte el 90% de su tiempo en comunicación. Beneficios de una buena comunicación. La experiencia práctica demuestra que la ausencia o la deficiencia en la comunicación es una de las principales causas de los problemas que se dan al administrar los proyectos. La comunicación puede ser deficiente o eficiente. Es deficiente cuando genera gastos innecesarios de recursos, malos entendidos y dobles discursos, falta de claridad en asignación de tareas y responsabilidades, desconocimiento de cómo llevar a cabo las funciones, escasa motivación y alta rotación de personal, mala imagen hacia el exterior. La comunicación, en otro lado, es eficiente si se conocen claramente las tareas. Todos tienen claro el alcance de sus acciones y cómo afectan al proyecto. Recursos y tiempos aprovechados al máximo. Se dispone de toda la información. Clima de respeto mutuo. Clima de aprendizaje continuo. Problemas resueltos con celeridad. Organización flexible y permeable al entorno. El plan de comunicación busca determinar las necesidades de comunicación de los participantes claves o stakeholders. ¿Quién necesita qué información? ¿Para cuándo? ¿Y cómo se les debe ser entregada? El plan de gestión de comunicaciones comprende la información que debe ser comunicada, cuál es el contenido y el formato, quién será el responsable de transmitirla, a quiénes hay que informar, qué método o tecnología se utilizará, qué tipo de comunicación es necesaria y cuántas veces al mes. La información que necesita comunicarse es estatus del proyecto, plan de administración o gestión del proyecto, informes periódicos, retrasos o avances, cambios en los alcances del proyecto, lecciones aprendidas, incertidumbres, problemas, reuniones programadas, tiempos y asignaciones de recursos y abastecimientos. La matriz de comunicación se utiliza para mantener informados a los involucrados y asegurar una comunicación efectiva.
facilite la toma de decisiones y la tranquilidad de los involucrados clave. Debe definirse desde el principio cuáles serán los medios de comunicación de los participantes, su periodicidad y los responsables de generar la comunicación. Este es un ejemplo de la matriz de comunicación donde tenés al involucrado, su rol en el proyecto, el estatus de información semanal que se le va a dar, o un reporte mensual, minutas de juntas, órdenes de cambio, estatus de compras y equipos o plan de proyecto. Aquí las frecuencias, semanales, mensuales, otras, quincenales, una vez. Se la arroba en este caso significa que va a ir por email, el símbolo de pi significa que va a ser impreso. Ustedes lo van a definir, ¿ok? A todos sus involucrados. Lo importante es que lo definan. Ahora pueden incluir reuniones tipo por WhatsApp, Duo, Skype, pero al final yo quiero que ustedes la definan en su proyecto. El plan de distribución de la información es el análisis de la forma en que se distribuirá la información entre los participantes claves del proyecto. El que envía la información será el responsable de crear la información de una forma clara, completa y sin ambigüedades. El receptor es responsable de informar y asegurar que recibió la información y la entiende perfectamente. Esta comunicación puede ser oral o escrita, interna o externa, formal o informal, vertical u horizontal. Los reportes de rendimiento, documentos que explican cuál es la situación de un proyecto en un momento determinado. Se estimen los análisis de comunicación, la periodicidad o frecuencia de los informes. Deben incluir la información clave del proyecto. De acuerdo a las personas a las que van dirigidos, es necesario informar sobre el estado del proyecto en el tiempo, un análisis e informe sobre los costos a la fecha, un pequeño historial del desarrollo de las actividades, una evaluación de la calidad, gráficas comparativas y fotografías. No debería ser muy largo, salvo algunas excepciones, y mostrar solo lo que le interesa ver a los stakeholders. El caso del estatus semanal permite confirmar prioridades semanalmente, presentando un indicador de tiempo, costo, riesgo, abastecimientos, cambios y avances generales. Debería incluir al menos algo de lo siguiente: prioridades de la semana y plan de acción, amenazas, qué situaciones pueden volverse críticas, áreas de oportunidad que podemos mejorar, control del tiempo del EDT, fechas claves, lecciones aprendidas, cambios relevantes de la última semana en tiempo y costos, control presupuestal, estatus de abastecimientos claves. Aquí tienen una copia de este reporte, por ejemplo, donde tenés las prioridades, el plan de acción, las amenazas, las áreas de oportunidad. Tenés el control del tiempo en base al EDT o WBS, el programa, fechas claves, lecciones aprendidas, control de cambios. Todo esto es como un dashboard, señores, de información. Y entonces ustedes tienen que definir el suyo para su proyecto. Un reporte mensual informa mensualmente a los involucrados claves, al cliente sobre el desempeño del proyecto y presenta recomendaciones sobre tendencias, oportunidades y prioridades. Debería incluir lo siguiente: qué ha pasado, logros, desviaciones, recomendaciones, acciones correctivas, áreas de oportunidad, riesgos, tendencias, prioridades. Estatus de la definición del alcance del tiempo, del presupuesto, de la calidad, de los riesgos y de los abastecimientos, y una documentación fotográfica. Cada uno de los reportes ustedes los tienen que definir desde el inicio y dejarlos plasmados en su proyecto.